Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy el hermano Alberto Colín. Ya muchos me conocen, gloria a Dios, pero la honra es para Dios. Hoy estamos a 21 de diciembre de este año 2020. Queridos hermanos, voy a compartir la segunda parte que habla de la teología, pero el tema principal se denomina la existencia de Dios. Si usted se tomó la molestia de escuchar la primera parte que se compartió aquí en este canal de YouTube, Ministerio Cristo Viene TV, si usted escuchó la primera parte, usted le puso atención, con esto usted va a poder entender la segunda parte de la existencia de Dios, que es el tema principal. Hermanos, me voy a ir un poco muy rápido porque la segunda parte es algo extensa, pero le pido de favor que en verdad, si no estudió la primera parte de teología, que es de la existencia de Dios, se va a perder un poco en esto que voy a decir. Y es porque en verdad necesitamos conocer quién es Dios, en quién estamos confiando, qué es Dios, lo que Él debe de significar para nosotros. Entonces, hermanos, amigos, ahí en la imagen está mi número telefónico WhatsApp. Estamos orando en las noches, tiempo de México, entre las 10:30. Hay un grupo de cadena de oración donde Dios está haciendo milagros, donde estamos orando, clamando por necesidades. Y Dios nos está bendiciendo, hermanos, a nuestras familias, nuestras casas, nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Bueno, voy a leer el pasaje de Génesis capítulo 1, versículo 1, que ya todos conocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí la palabra Dios utiliza el hebreo la palabra Elohim. Entonces, Elohim en lugar de Eloah, porque acuérdese que para referirse a Dios en singular, para referirse a Dios en plural, no utiliza la palabra Eloah, sino Elohim. ¿Qué quiere decir? Que en Dios hay una pluralidad, pero no de deidades. Porque si esto fuera cierto, entonces nosotros caeríamos en el error de la falsa doctrina de del politeísmo. Y politeísmo viene del griego poli, muchos, teísmo, deidades. Pero la Biblia va en contra de esa falsa enseñanza que no está en la Biblia del politeísmo, sino que más bien en Dios existe una pluralidad de personas, pero es un solo Dios, único Dios, como lo vamos a ver más adelante, conforme vayamos avanzando en este estudio de teología. Pero yo le invito, hermano, por favor, comparta el video. Esto no es para gloria mía, esto no es para que nadie me alabe, esto no es para que yo me vanaglorie. Yo reprendo todo eso en el nombre de Jesús. Es, hermanos, porque necesitamos conocer quién es Dios en la palabra de Dios. Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el hebreo original utilizaba la palabra dioses, o sea, así se leía: en el principio creó dioses los cielos y la tierra. Pero le vuelvo a recalcar, no significa que estemos nosotros creyendo o que la Biblia, la palabra de Dios, enseñe que hay dioses en Dios, que haya deidades. No, es un solo Dios, pero en tres personas. De ahí la pluralidad, Elohim, Elohim. Entonces, fíjese cómo dice: en el principio creó
la palabra singular creó, no crearon, sino creó dioses, o sea, Dios, la palabra Elohim, o sea, la pluralidad de personas que hay en Dios. Y jamás, jamás de que la Biblia diga que en Dios haya tres deidades, falso de toda falsedad. En el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Elohim, Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios en el hebreo utiliza el término Eloah porque se refiere a Dios en singular, pero para referirse a Dios en plural, utiliza Elohim. Ahora, fíjese bien, porque Dios es uno y único. Entonces, debemos de tener cuidado, y más cuando nos topamos con un testigo de Jehová, porque son muy cerrados, son muy aferrados. Si no se arrepienten, van a ir derechito al infierno, y yo no los condeno. La Biblia utiliza también la palabra Elohim en determinadas ocasiones para hacerlo en una forma deferente, o sea, como de respeto y de cortesía cuando se refiere a magistrados, y entonces a veces utiliza el superlativo como superior para referirse a los ángeles. O sea, acuérdense que los ángeles son superiores al hombre. Ahí lo dice en uno de los salmos. Entonces, es ahí donde la Biblia utiliza la palabra Elohim, pero no quiere decir que los ángeles o magistrados sean como Dios o como dioses, como el Dios Todopoderoso. No, 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 no. Mucho cuidado. Elohim se refiere a Dios en plural y en determinadas ocasiones, para hablar de respeto, de cortesía, de ángeles o de alguna superioridad, en este caso que los ángeles son mayores al hombre, la Biblia utiliza el término Elohim. Ahora bien, la Biblia nos habla de dioses, de los que son grandes, de ídolos, de jueces, de poderosos, de reyes. Entonces, es ahí, hermanos, donde la Biblia también utiliza el término Elohim, pero no quiere decir que los términos que acabo de mencionar sean como Dios. No, nadie puede ser como Dios, ni siquiera, fíjese, Dios de que es uno y único, nadie, ni el diablo, ni el hombre, ni los ángeles pueden igualarse, ni mucho menos superar a Dios. Y ya sabemos la triste historia que le pasó a Satanás cuando se rebeló. Entonces, la palabra hebrea Eloah es en singular para referirse a Dios en plural, utilizando el término Elohim. Entonces, es utilizada en referencia el Creador en la gran mayoría de los casos. Pero fíjese, por eso le decía, la Biblia utiliza el término Elohim, como lo vemos en el Salmo número 8, versículo 5. Así dice la palabra de Dios: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y también la Biblia habla sobre los dioses paganos. Elohim. Génesis 31:30. Así dice la palabra eterna de Dios. Génesis 31:30. Ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Elohim.
Pero esos dioses no son como el Dios, porque Dios es único y es uno. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y mire, la Biblia utiliza también el término Elohim. Elohim. Dice, Moisés obtuvo el título de Elohim, como lo leemos en el Éxodo. O sea, ahorita vamos a ver por qué aquí se utiliza para referirse a los ángeles, a Moisés, por qué utiliza la palabra Elohim. Éxodo capítulo 4. Mire, vamos, como dice el versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, Elohim. Y en Éxodo capítulo 7, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Aquí está la palabra Dios con D chica. Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. La palabra Elohim. Ahora, nosotros vemos que en la palabra de Dios, cuando habló de los jueces de Israel, también utiliza el término Elohim. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 21, versículo 6. Así dice la palabra de Dios. Entonces su amo le llevará ante los jueces Elohim y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y en el mismo Éxodo, en el capítulo 22, versículo 8 al 9, oiga, anote las citas, escuche la transmisión, lea porque se va a perder, y esto nos va a servir para conocer quién es Dios, y que no llegue un testigo de Jehová o alguien que se crea estudioso y nos envuelva y nos aparte del camino de la verdad. Éxodo 22, versículo 8 y 9. Así dice la palabra de Dios. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces Elohim, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces Elohim. Y el que los jueces, otra vez Elohim, condenaren, pagará el doble a su prójimo. Y en el Salmo 82, bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Salmo número 82, versículo 6. Y dijo, vosotros sois dioses, Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, queridos hermanos en Cristo Jesús y público en general, que escuchas esta transmisión, cuando se refiere a jueces, cuando se refirió a Moisés, cuando se refirió a vosotros sois dioses, no quiere decir que nosotros o que los ángeles o que los magistrados, que los jueces, los dioses paganos se eleven a la categoría de Dios que es único y uno. No quiere decir eso falso de toda falsedad, porque Dios es solamente Dios de dioses. Lo que nos quiere decir la palabra de Dios, que cuando está utilizando la palabra Elohim, cuando se refirió a Moisés, a lo que leía a los jueces, esto les está atribuyendo un título y atributo que está expresando, fíjese, autoridad y juicio. Eso era lo que era Moisés ante Faraón.
que expresaba autoridad y juicio, la palabra Elohim. Pero bueno, entonces nosotros como hijos de Dios, lectores de la palabra eterna, nosotros proclamamos, creemos, enseñamos, creemos y proclamamos al Dios Trino, el Abba, el Ben y el Ruach Kodesh. El Ruach Kodesh uno es. Y esa es la razón por la que utilizamos el término Elohim y no Eloah. Si usted comprendió lo que acabo de decir, no me lo va a malinterpretar, va a entender lo que dice la palabra de Dios. Si usted comprendió lo que yo estuve diciendo hace un momento de la palabra Elohim, usted va a saber, vamos a saber por qué Dios es único Elohim y por qué a veces la Biblia utiliza en determinados casos la palabra Elohim para referirse, como en este caso Moisés, los jueces, magistrados, dioses paganos, gobernadores, reyes, los que son grandes. Gloria a Dios. Si me lo entendió, gloria a Dios. Bueno, fíjese, en el texto Bereshit, que significa al principio, dice que Elohim en plural creó los cielos y la tierra. Ya ve que yo le dije, el verbo no está de crearon. No, la palabra singular creó dioses. Creó Dios, la pluralidad de Dios que hay. Creó dioses, los cielos y la tierra. Pues esto nos enseña que Elohim, Yahvé, Jehová, debe ser entendido como una ejad, o sea, unidad. Ejad del hebreo, unidad. En obras y ejecuciones de ellas. Entonces, en el principio creó dioses, o mejor dicho, Dios, o mejor dicho, Elohim. Creó Dios Elohim los cielos y la tierra. Única y exclusivamente los que estaban haciendo el accionar de crear era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. El Hijo estaba allí creando, siendo uno con el Abba y su Ruach HaKodesh. Bendito sea el Espíritu Santo. Así es como, fíjese, así es como se declaraba 2 veces por día en la Shema Israel Adonai Elohein Adonai Echad, que dice el texto de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Adonai es nuestro Elohim, Adonai uno es. Adonai Señor, oh Santo Dios, Siamalá Sukuataramala Hasua. Deuteronomio 6:4. El primer mandamiento, oye Israel, fue lo que le dijeron al Señor: Maestro, dinos cuál es el grande mandamiento. El primer mandamiento, creo que, Señor, le dijeron, Jesús, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, aquí hay algo muy importante. Los seres humanos que poblamos este mundo somos prueba patente de la existencia de Dios. Porque aquí hay que admitir, número uno, o que procedemos de la nada, número dos, o que procedemos unos de otros en serie infinita, o número tres, en verdad procedemos de Dios. Son 3 cuestiones que ahorita en estos momentos vamos a ver cuál es la verdadera. Si nosotros decimos que procedemos de la nada, sería algo así como ilógico, inconcluso, risible. Pues como por ejemplo, nadie puede sacar un libro de un cajón que está vacío. Es imposible
que nosotros como seres humanos de la nada se produzca el ser. O sea, de un cajón vacío, ¿cómo vamos a sacar un libro o un objeto si está vacío? Si nosotros afirmáramos que procedemos unos de otros en serie infinita, sería también absurdo, ya que esto sería como una cadena que necesariamente tiene que tener un primer eslabón. Sin este no puede empezarse la cadena. Entonces, con ello se demuestra que la serie no es infinita, puesto que tuvo un principio y fue el primer eslabón. Ahora, ese primer eslabón, en este caso, la Biblia dice que existió Abraham, el primer hombre, Adán. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde se originó? Pues innegablemente lo hizo uno que no tuvo principio, y el único que no tiene principio ni tiene fin es Elohim, Dios. Entonces, fíjese, decir que procedemos de la nada, falso, o que procedemos unos de otros en serie infinita, falso. Pero es más lógico, y porque así lo enseña la palabra de Dios, que todos los seres humanos, que los ángeles, que incluso hasta Satanás y sus demonios, todo lo que existe fue creado por Dios. Dios creó, pero no al diablo ni a los demonios. Dios creó un querubín, Dios creó ángeles, y Satanás se rebeló y arrasó con la tercera parte de ángeles. Pero nosotros fuimos creados, ángeles y hombres, fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Bendito sea el Señor. Aquí Descartes, el filósofo, hizo una expresión que dijo: pienso, luego existo. Entonces establece esta expresión que si nos damos cuenta de que existimos, es en virtud de que pensamos. Ahora bien, ese pensamiento nuestro razona naturalmente acerca de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bello moralmente hablando y lo que es feo en el mismo sentido, reflejando los dictados morales de nuestra conciencia. La ley moral, fíjese bien, amigo, hermanos en Cristo, la ley moral, esa la podemos encontrar en todos los pueblos, en todas las lenguas, en todas las latitudes, en todos los climas, en toda la tierra, ya que todos tenemos el sentido del bien y del mal, capacidad esta que da forma a la disciplina social, que sanciona a los infractores. Entonces, la ley moral nos obliga a nosotros, sociedad, sin excepción alguna. La ley no hace excepción alguna. Una cosa es que los gobernantes hagan excepciones, pero la ley moral no hace excepción alguna. Y fíjese, con lo que dicha ley demuestra ser superior al hombre, puesto que establece su responsabilidad y lo juzga. Por ello, la existencia de la ley moral presupone la de un legislador que sea superior al hombre para imponerle en la conciencia dicha ley, para exigir responsabilidades y para ser capaz de juzgarlo con equidad. Entonces, una ley lleva un proceso legislativo y puede iniciar el presidente, puede iniciar Cámara de Diputados, puede iniciar la Cámara de Senadores, Congreso de la Unión, pero se lleva un proceso legislativo y cuando se aprueba, se manda a publicar en el Diario Oficial de la Federación, o si es del Foro Común, en la Gaceta Oficial, y se ejerce y se proclama
y se proclama por el que la promulga. Entonces, la ley es superior al hombre porque la ley nos juzga, nos impone responsabilidades y sanciones si es que violamos esa ley. Ahora, si nosotros hablamos de que dicho legislador no puede ser otro que Dios, por eso son inexcusables los hombres que no se sujetan a Dios. Estoy hablando de la ley moral. Ahorita lo que dije, el ejemplo, fue una ley que puede ser del fuero federal, del fuero común, pero estoy hablando de la ley moral. Y entonces, en la ley moral, dicho legislador no puede ser indudablemente otro más que Dios. Por eso son inexcusables los hombres que no se sujetan a él. Fíjese cómo dice Romanos, bendita sea la palabra de Dios. Capítulo 1, vamos en el versículo 20 al 21. Así dice la palabra: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y yo le invito, amigos, por falta de tiempo, porque es muy extensa esta enseñanza, lea usted Romanos el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Entonces, mire, vamos nosotros a atrevernos a afirmar que si de la existencia del universo se concluye razonablemente la existencia del Creador, fíjese algo importante, la conservación de ese universo presupone inteligencia suya, o sea, la de Dios, que la ordena y preserva el orden en todas las cosas. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, los científicos, la ciencia puede darse cuenta que el orden que se admira en todos los sistemas planetarios que forman el cosmos no puede ser producto de la casualidad del azar, ya que el orden es característica de la inteligencia. Esto viene a ser producto más bien de la causalidad, que es muy diferente a la casualidad. Y vamos a poner un ejemplo de un regimiento. Un regimiento es una unidad militar que por lo general agrupa a varios batallones, normalmente entre 2 y 4, en donde es mandado por un coronel con su plana mayor. Bueno, un regimiento, cuando lo observamos que marcha ordenadamente, pues lógicamente que necesita de un superior que lo esté dirigiendo. Entonces, ese regimiento que desfila observando todos los movimientos correctos, lo que nos hace entender dos cosas. Número uno, que alguien lo formó. Esto no fue casualidad. El universo no es casualidad. Las leyes naturales no es casualidad. Entonces, en el regimiento, número uno, que alguien lo formó, y número dos, que alguien lo está dirigiendo. Entonces, lo maravilloso que cuando hablamos de las maravillas de Dios en el universo, desde la partícula subatómica, es la partícula más pequeña que el átomo. Dice, nosotros decimos, fíjese, creemos y proclamamos en el universo, desde la partícula subatómica hasta la mayor de las galaxias, todo nos está mostrando un orden
que tiende no a la destrucción, sino a la conservación de lo existente, manifestando así que el Creador conserva lo que ha creado. Por eso es tan acertado el principio de conservación de la masa, o mejor conocida como la ley Lavoisier, que dice: la materia no ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Qué impresionante vemos que si nosotros pudiéramos salir al segundo cielo, al espacio, y que nosotros viéramos desde lejos cómo el mundo está sostenido o está, es una bolita, es circular, y cómo no se cae, está como si alguien sostuviera esa bolita a la tierra. ¿Por qué no se cae? ¿Quién la sostiene? ¿Quién la conserva? ¿Cómo es que no se cae? Está sostenida la tierra. Y entonces es ilógico decir que es producto de la casualidad. No, producto de la causalidad. Es Dios quien hace todas las cosas. Fíjese, algo muy maravilloso. La palabra de Dios establece que Dios da testimonio de sí mismo con el cuidado que muestra en conservar a sus criaturas. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 17, así leemos la palabra de Dios. Me voy a ir un poco más rápido porque está extenso esto, hermanos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y hay una cosa, el que Él permita andar a las gentes en sus propios caminos, como lo ha habido, como siempre lo ha habido, que el hombre es libre de pecar, tiene libre albedrío. Eso no es prueba en contrario, sino corroboración de lo dicho, ya que si nos deja en libertad de acción, no es por descuido, sino respetando nuestra voluntad, libre albedrío, de cuales Él nos dotó. Él dotó al hombre cuando lo creó, pero Él nunca permitirá que nadie destruya la obra de sus manos, como fue el ejemplo de Faraón y la nación de Israel, que salieron y fueron por ellos para perseguirlos y apresarlos y destruirlos, y no pudieron. Ahora, aquí muy importante lo que nos deja esto, de que Dios conserva su creación estableciendo leyes naturales a las cuales con esas mismas leyes ha sujetado todo cuanto existe, cuidando de su cumplimiento. De ahí que aún instintivamente el hombre se ampare en Dios, a quien reconoce y debe reconocer como el supremo ordenador y sustentador de todo. En el Salmo número 36, versículo 7, dice la palabra: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Bendito sea Dios. Entonces, qué maravilloso que Dios en su inteligencia, utilizando su sabiduría, su omnipotencia, utilizando su voluntad, creó al mundo, pero le estableció leyes naturales. Por eso un día, una tarde, una noche, vuelve a repetirse el ciclo, y todo es porque Dios puso leyes naturales. Ahora, nosotros debemos saber que Dios en su inteligencia, sabiduría, que son dos cosas distintas, no solamente con leyes naturales Dios conserva lo que creó, sino que también Dios provee para la preservación de nosotros como seres humanos, creación de Él, hombres, estableció leyes naturales
leyes morales éticas para que nuestra conducta humana sea normada. ¿Y dónde encontramos un ejemplo de ello? En los 10 mandamientos, capítulo Éxodo 20, del versículo 12 al 7. Allí no lo voy a leer por falta de espacio, de tiempo, hermanos. Me tengo que ir rápido. En Mateo capítulo 5, del 1 al 7, allí encontramos también lo de las bienaventuranzas. Y en Mateo, este sí lo voy a leer, Mateo capítulo 7, versículo número 12. Así dice la palabra de Dios. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. El apóstol San Pablo arguye que todas las cosas fueron creadas por Dios y subsisten en él, con lo que afirma que el hombre depende y debe de depender en todo de Dios. Según Colosenses capítulo 1, de los versículos 15 al 17. Así dice la palabra bendita de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Fíjese, en la versión Dios habla hoy, así se lee. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Entonces, por ello, como seres humanos, debemos de confiar en él con toda seguridad. Elohim, Elohim, Baruch Hashem, Adonai Elohim, Adonai Echai. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo no confiar en él? ¿Cómo no invitar a la gente predicándole para que confíe en Dios? Porque él es el único que hace las cosas perfectas. Romanos capítulo 8, versículo 31. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y le voy a dar una cita para que la apunte y la lea. Mateo 6, versículos 25 al 33. Entonces, algo que nos debe de quedar muy en claro, queridos amigos, algo que nos debe quedar muy en claro, que para conocer a Dios, para saber quién es Dios, para conocer lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, no es a través de lo que Él ha creado. Lo creado da testimonio que Él lo creó y nosotros proclamamos que Dios es el creador. Y nosotros nos incluimos. Pero si nosotros pretendemos conocer a nuestro creador por medio de lo que Él creó, falso de toda falsedad. Para conocer a Dios solamente es
por la revelación única de inspiración divina, conocimiento inefable que es conocido como la palabra de Dios, la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Quieres saber en quién estás confiando? Lee la Biblia. Mira, hermanos, cuando yo he salido a predicar la palabra de Dios, Dios ha guardado mi vida. Esta vez este sábado que pasó, 19 de diciembre de 2020, estuve en Tulyehualco y ahí Dios me permitió predicar contra el culto a la muerte, contra la religión católica, sin ofender, claro, pero mire, yo estaba sintiendo la presencia de Dios y yo dije, Señor, guarda mi vida, porque si tú no la guardas, entonces de nada sirve que yo esté predicando. Y siempre a donde Dios, las veces que yo me he parado a predicar, hay algo que Dios me permite decirle a la gente, decirle, tú dices que crees en Dios, tú dices que confías en Él. Bueno, si tú confías en Él y crees en Él, entonces debes de saber quién es Él. Y si no sabes quién es Él y dices que crees en Él y confías en Él, es algo ilógico que creas y confíes en Él. Porque para conocerlo hay que leer la Biblia para poder conocer quién es Dios. Y no de oídas o porque alguien me lo platicó o porque yo pienso o yo creo o yo siento. No, falso de toda falsedad. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, Dios bendito, bendito sea Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mire, primera de Juan, capítulo 2, versículo número 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, si no guardamos los mandamientos de Dios, si el mundo no guarda sus mandamientos, porque no lee la Biblia, porque no se atreve a abrir la Biblia y leerla, ¿cómo es que dice que le conoce y mucho menos cómo es que confía al que no conoce? Y mire cómo dice el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y Dios no quiere mentirosos. Hermano, usted quiere usted estar seguro quién es Dios. Yo le comparto esta transmisión. La gloria es para Dios, la honra es para Dios. Hermanos, pronto en esta semana, también en unos días voy a compartir la tercera parte. La tercera y última parte del tema de teología que se llama la existencia de Dios. Hermanos, yo les invito, escuchen la primera transmisión que se llama la existencia de Dios, teología segunda parte. Si usted no lo escuchó y quiere escuchar esta segunda parte, se va a perder, y aún más con lo que sigue, se va a perder. Y luego, no quiero que usted diga que yo ando diciendo que Moisés, por ser Elohim, los ángeles que utiliza la palabra Elohim, sean igual a Dios, falso de toda falsedad. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y público, en esta transmisión del canal de YouTube Ministerio Cristo Viene.